Muy buenas tardes, estimados colegas. En efecto, vamos a ver el día de hoy aquellas situaciones y experiencias que nos van a permitir, en realidad, evaluar el desarrollo de las competencias. Y es importante centrarnos aquí porque recordemos que nuestra razón de ser es lograr que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, planificamos ¿para qué? Para que aprendan, mediamos para que aprendan, retroalimentamos para que aprendan. Entonces, la evaluación tiene sentido si se centra en el aprendizaje del estudiante. Entonces, vamos a recordar como idea principal que la evaluación es para el aprendizaje. Entonces, quisiera que nos centremos un momento a recordar qué sí es una competencia y qué no lo es. Recordemos que nuestro currículo nacional nos dice que la competencia es la facultad de combinar efectivamente todas las capacidades de la competencia ante una situación que nos haya propuesto la vida misma o la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros, los maestros, proponemos situaciones a nuestros estudiantes, estas tienen que ser suficientemente potentes para poder desencadenar, ¿no?, o provocar que nuestros estudiantes combinen sus capacidades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir notando si nuestras situaciones están logrando solo respuestas aisladas o específicas, o realmente están logrando entramar, poner en sinergia todas estas capacidades para poder decir que nuestros estudiantes están teniendo una actuación compleja en las situaciones planteadas. Entonces, no es una competencia cuando hay un desarrollo aislado de las capacidades una a una sin conexión. Entonces vamos a tener secuencias o actividades separadas para una u otra capacidad. Eso no es una competencia. Recordemos que tenemos que lograr la combinación. Ahora, es importante preguntarnos algo que también lo señala nuestro currículo nacional. ¿Qué implica? ¿Qué significa ser competente? Significa que ante la situación que nos plantea la vida o la escuela, nosotros tenemos que darnos un tiempo para comprender, entender cuáles son esas circunstancias, qué nos está demandando, cuál es el problema, qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, luego de ello, vamos a evaluar ante esa situación qué recursos tengo, qué sé, qué de lo que sé me sirve para esta situación, y me voy dando cuenta que no sé para poder buscar también esos recursos. Entonces, la movilización combinada de estas capacidades tiene que ser pertinente a la situación que me está planteando, al propósito de aprendizaje. Esto conlleva a que todo el tiempo estemos tomando decisiones, ¿no?, frente a la situación que nos demanda una actuación compleja. Paralelamente o simultáneamente, cuando nos encontramos en la situación, se pone en juego entonces la competencia gestiona el aprendizaje de manera autónoma. ¿Por qué? Porque ante esta situación que decíamos que vamos a ir mirando qué recursos, qué de los conocimientos que tengo, qué de las habilidades me pueden ayudar para resolver esta situación, estoy tomando perspectiva también de las metas, ¿no?, que tengo como persona para poder resolver esta situación y qué cosa me está faltando. Entonces significa una reflexión. Por lo tanto, una vez que establecemos, esto me puede servir, podría ser esto o lo otro, entonces ponemos ya en acción esa combinación, esa estrategia en realidad que hemos preparado para responder a la situación. Esto quiere decir que esos recursos que nosotros adaptamos, que nosotros conseguimos, que nosotros ponemos en combinación, ¿no?, nos van a permitir
finalmente hacer nuevas construcciones. Entonces nos va a permitir reflexionar si fueron válidas o no y por lo tanto conceptualizarlas. Es muy importante que sobre la acción que hayamos tenido frente a una situación haya una conceptualización, porque eso nos va a servir realmente para poder transferirla a otras situaciones. Es decir, que ser competente en realidad es una actuación compleja, ¿no?, organizada, estratégica, consciente y razonada ante las situaciones que nos plantea, en este caso, la escuela. Veamos entonces cómo tendrían que ser las situaciones y en realidad las experiencias que planteamos para nuestros estudiantes para poder decir que está desarrollando sus competencias, ¿no?, y que nos puedan dar evidencia de ello. A ver, las situaciones y las experiencias que están en torno o alrededor de estas situaciones necesariamente tienen que ser del contexto. Por lo tanto, pueden ser reales y tienen un determinado espacio y tiempo, ¿no? Entonces, pueden ser también simuladas cuando queremos intencionalmente, pedagógicamente, querer establecer alguna condición para poder movilizar algunas capacidades de los estudiantes. Estas situaciones, por naturaleza, son complejas. En la vida cotidiana, ¿no?, en la vida, cuando ejercemos nuestra vida en los diferentes campos, las situaciones que se nos presentan son naturalmente así, complejas. A eso nos referimos, porque intervienen un conjunto de circunstancias, varios aspectos que demandan, ¿no?, el concierto de varios recursos que tenemos como personas. Y también usar los recursos que estén disponibles en el entorno. Ahora, estas situaciones en realidad tienen que ser significativas para el estudiante, porque se conecta con su vida misma, con lo que él sabe, con las experiencias. Por eso es que es sumamente importante que como maestros conozcamos a cada uno de nuestros estudiantes. Estos desafíos que van a contener las situaciones son potentes en realidad para todos nuestros estudiantes, para la diversidad de ellos. Todos deben sentirse con un sentimiento de poder participar, de poder entrar en ese escenario que plantea la situación para poderla resolver. Cuando planteamos en nuestra situación de inicio algunas preguntas, y pongamos atención, esto es lo que va a permitir la movilización combinada de las capacidades. Estas preguntas no tienen que ser numerosas, tienen que ser así preguntas claves, estas preguntas de carácter abierto, ¿no?, que permitan realmente movilizar, que permitan generar incertidumbre también, ¿no?, y que permitan poner en acción aquello que el estudiante dice, yo sé, pero esto también me da miedo, ¿y cómo lo voy a hacer? Quizás lo puedo conseguir así. Entonces, ese tipo de preguntas y no tan sugerentes de las respuestas o de las soluciones que queremos es que tenemos que plantear. Entonces, cuando planteamos estas situaciones, los estudiantes de inmediato al entrar en la situación van a reconocer a esos destinatarios que están esperando su respuesta, ¿no?, o a aquellos que va a dirigir, o él puede también decidir a aquellos destinatarios a los que va a dirigir su solución. Estas situaciones también se caracterizan porque tienen varias soluciones, como son de carácter abierto y real, como decimos, pueden tener N soluciones, y eso es lo que da pie a que la diversidad de estudiantes puedan responder con los recursos que tiene y con los recursos que puede conseguir. Estas situaciones también van a promover que nuestros estudiantes participen no solamente con esos recursos que tiene la mente, o sea, no solo es la estructura cognitiva la que se moviliza, es en realidad de manera integrada todo el ser, desde su cultura, desde lo que sabe, desde su experiencia, desde sus características. Aquí es donde se pone en juego, donde cobra vida eso que decimos, el estudiante aprende
con sus propias características, con sus propios estilos, con sus propios recursos. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitir, favorecer, ¿no?, que los estudiantes se puedan, ante la situación, disponerse. ¿Qué significa esto? Tener una motivación, poderse interesar en esa situación que se le está planteando, que se le está presentando, ¿no? Poder también, dijimos al comienzo que esto le va a generar un estrés, es natural, ¿no es cierto? Esa incertidumbre, entonces poder manejar su ansiedad es importante, pero eso también tiene que ser mediado y tenemos que dar tiempo, no solo para darnos cuenta de lo que está sucediendo y que el estudiante se reconozca en esa misma actuación que está teniendo, sino que pueda también controlar sus emociones y poder avanzar en el desarrollo de la respuesta o la solución al problema. Es importante, por lo tanto, que al entrar en situación se ubique en ese espacio, en ese tiempo, ¿no?, que le está planteando estos retos. Además, es importante que el estudiante se posicione y se reposicione. Posicionarse es tener esa perspicacia para poder captar esas oportunidades que tengo para poder solucionarla, y si yo me he distraído, no me he concentrado, poder volver, ¿no?, y reposicionarme para poder enfrentar el desafío que estoy teniendo, ¿no? Y en esa acción, cuando ya estamos poniendo en marcha, en ejecución, esas estrategias que decíamos, esa combinación seleccionada, es que nos vamos a dar cuenta de que vamos a sentirnos también realizados, no solo porque estamos contribuyendo con una solución, sino porque como persona estamos desarrollándonos en este proceso de desarrollar las competencias propiamente dichas. Esto quiere decir que las situaciones tienen que permitir, si son abiertas, tienen que permitir la toma de decisiones. Y cuando los estudiantes van tomando decisiones, qué recursos, o pueden hacer también unas propuestas, ellos van a ir desarrollando su autonomía. Y la autonomía no significa que los vamos a dejar solos en el trabajo y ya no observarlos. Al contrario, significa que ellos, desde sus características, ¿no?, de esa libertad que tienen para ir enfrentándose a la situación, puedan participar también del proceso de aprendizaje. Es decir, ellos se vuelven protagonistas al entrar en situación y saber que hay una respuesta que se espera de ellos. Esto significa desarrollar competencias. ¿Qué está suponiendo? Que toma su tiempo. ¿Podrá hacerse esto en una sola sesión? No, ¿verdad? Esto sugiere, obviamente, toda una secuencia lógica, organizada, estrategia, que vaya teniendo un hilo en la que se vaya desarrollando estas competencias. Y aquí nuevamente entra a tallar la toma de decisiones y la autonomía del estudiante. Por ejemplo, cuando usted está planteando una unidad didáctica, por lo general es como maestro que vamos definiendo qué secuencia va a ir tomando, ¿no?, la ruta en que vamos gestando las actividades para el desarrollo de las competencias. Pero, por ejemplo, cuando es un proyecto, ¿no?, es el estudiante que participa, ¿no?, y cogestiona prácticamente el proyecto. Entonces, les damos las pautas, les damos condiciones, ¿no es cierto?, que le permitan ser orientadores para que su secuencia de actividades que ellos mismos propongan, ¿no?, vayan por el cauce adecuado, ¿no?, y puedan tener menos propensión al error. Pero cuando decíamos que estas situaciones y en general las experiencias permiten la combinación de las capacidades, estamos diciendo que en esa secuencia de actividades, ¿no?, las capacidades van entramándose, van tejiéndose unas con otras, ¿no? Esta información sirve para
Para la siguiente se explica de esta manera, esas capacidades que son aisladas se combinan con esos otros recursos, ¿no? Con esos otros recursos hasta que, obviamente, orientadas todo el tiempo a resolver el desafío, hasta que se tejen y va a aparecer una sola unidad, ese solo constructo, digamos así, entramado. Esa es la combinación de las capacidades para resolver de manera eficaz el reto que se ha propuesto. Entonces, eso se va a ir gestando, ¿no? Pero de manera reflexiva. Y obviamente habrá momentos en que pueden haber error, y es natural. Entonces, esas combinaciones, ahí es donde se van dando cuando vamos mirando nosotros el desarrollo de la competencia, es que va a haber los momentos de retroalimentación. Por eso es que evaluamos todo el tiempo. Recuerde que es para aprender, para que este tejido, esta construcción, se dé de la manera más eficaz en respuesta al desafío planteado. Finalmente, en esta parte queremos resaltar que las experiencias en realidad van a permitir todo el tiempo que el estudiante pueda reflexionar, mirar lo que está aprendiendo, porque está en situación. Entonces, poder decidir también qué estrategias que él ha previsto no están siendo efectivas y entonces poder o cambiar por propia iniciativa o también poder decir al maestro, ¿no es cierto?, o a sus pares, ¿no?, o el profesor detectar para que pueda finalmente desanudarse alguna dificultad que tenga. Ahora, es importante comentar lo siguiente. ¿Cómo presentamos las situaciones, por ejemplo, las de inicio, a nuestros estudiantes? Esas situaciones en realidad hemos dicho que tienen que ser significativas porque se ligan a la vida misma de nuestros estudiantes, ¿no? Porque tiene sentido y le va a permitir progresar en el desarrollo de las competencias. Por lo tanto, su formato tiene que ser mucho más natural, más variado, ¿no? El otro día comentábamos, por ejemplo, que leíamos algunas situaciones que decían, ¿no? En tal sitio sucede tal problema, los estudiantes de tal grado tienen anemia. Los estudiantes, imagínense, de segundo grado, tienen anemia. Los estudiantes no tienen un pensamiento matemático. Los estudiantes no pueden convivir de manera democrática. Los estudiantes, entonces, si el mismo estudiante recibe todo el tiempo ese tipo de situación, ¿le será significativa? Entonces el formato también cuenta. Entonces algunas veces podríamos presentar de manera gráfica, ¿no?, un caso narrado o también de manera directa. Podemos ir de frente y hacer una observación de repente in situ, porque eso es la situación, estar in situ, ¿no? De repente podemos ver un film, una película, ¿no?, un documental, etc. Entonces, el formato de la presentación, sobre todo de inicio, tiene que ser mucho más ameno, variado en realidad para nuestro estudiante. Bien. Entonces, ¿qué implica esto en nuestra práctica pedagógica, estimados colegas? Que hay que asegurar fundamentalmente la coherencia entre lo que planificamos, cómo mediamos y lo que evaluamos naturalmente. Es decir, no se trata de otra cosa que evaluar aquello que hemos planificado y aquello que hemos enseñado. Y si las situaciones y las experiencias son las que permiten, las que retan al estudiante a movilizar en sinergia sus capacidades de la competencia, entonces vamos a tener bien claro que estos son el campo de acción natural, esos escenarios reales, ¿no?, y el motivo realmente por el que porque se desarrollan competencias. Por eso es importante que el estudiante sepa desde un inicio qué evidencias esperamos de él, qué es lo que esperamos, con qué condiciones, o sea, los criterios de calidad que debería tener su actuación. ¿Y por qué es importante esto?
porque el informado vamos a ayudarle y a darle las condiciones para que su actuación sea de manera consciente, razonada, estratégica, sabiendo hacia dónde tiene que ir. Entonces, lo importante de esto también es que sepamos que si son las situaciones, los escenarios naturales donde se desarrollan las competencias, es eso lo que tenemos que evaluar. Son las mismas situaciones que se usan para aprender que son las que evaluamos, ¿no? Y esas evidencias que generan los estudiantes, que pueden ser diversas de acuerdo a la naturaleza de las competencias, ¿no? Y de la situación que le estamos planteando, nos van a permitir realmente dejar ver, ¿no? Dejar ver cómo se ha desarrollado la competencia. ¿Qué hay detrás de esa evidencia? No se trata, estimados colegas, de colectar una serie de evidencias, sino de poder descubrir y mirar en ellas, a la luz de los criterios de evaluación, el estado de desarrollo de las competencias. Eso supone también que durante el desarrollo, ¿no?, de las experiencias, de las actividades, nosotros tengamos que estar atentos, mirando si realmente se está produciendo la combinación de las capacidades, si realmente se están entramando, se están tejiendo unas con otras, o se está quedando alguna capacidad por allí, ¿no?, y el estudiante entonces está anudado, tiene una dificultad. Entonces es allí donde nosotros intervenimos retroalimentando para poder permitir la combinación estratégica para establecer la solución al reto establecido en la situación. Y bien, ahora analicemos cuál es el potencial de algunas situaciones, ¿no?, algunas experiencias para promover esto que estamos diciendo. La actuación compleja que demanda la combinación de todas las capacidades de la competencia. Buenas tardes, profesores, profesoras. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá en los diálogos sobre la evaluación en el aula. Senia nos acaba de poner la valla muy alta, con todo esto que nos ha explicado sobre las características que debe tener una situación y todas las experiencias y actividades que la van a envolver. ¿Para qué? Para lograr desarrollar aprendizajes que permitan a nuestros estudiantes desarrollar las competencias. Hoy voy a trabajar con ustedes con un ejemplo vinculado a la competencia Construye interpretaciones históricas, que está en secundaria en el área de ciencias sociales. Pero, profesores, todos los que son de otra área, quédense con nosotros. ¿Por qué? Porque como profesionales y con nuestras competencias, lo que tenemos que hacer es ver ejemplos y ver cómo lo podemos transferir a situaciones y a demandas de nuestras propias áreas. Entonces, comencemos a trabajar. Les voy a mostrar acá un ejemplo. ¿Qué cosa es lo que nos plantea este ejemplo de esta situación? Una docente del área de ciencias sociales presenta a sus estudiantes de segundo de secundaria, que está en el sexto ciclo, ¿no? Acordémonos, segundo de secundaria, sexto ciclo, la siguiente secuencia de actividades. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el ciclo? Porque el ciclo nos permite ver el nivel de la competencia y así poder tomar en cuenta algunas cuestiones que nos permitirá diseñar la secuencia de actividades. ¿Qué cosa entonces es lo que plantea la docente? Leamos. Luego de leer las fuentes, extractos de textos y una pintura, donde encontrarás información diversa sobre las causas, consecuencias, cambios, permanencias y simultaneidades en el proceso histórico del descubrimiento de América, desarrolla las actividades propuestas. Como se darán cuenta, está dirigida a los y las estudiantes. ¿Qué actividades le propone? Dice, completa el siguiente cuadro con la información de la pintura y los textos. Ojo, por favor, dense cuenta, ¿qué pide? Completa con la información de la pintura y los textos. Noten eso, por favor, que regresaremos a ello. ¿Y qué cosa le plantea?
le plantea un cuadro que lleva por título El encuentro de dos mundos y allí le pone como algunos temas, qué cosa está esperando él o la docente que haga, que acá al costado los y las estudiantes completen. Por ejemplo, causas del encuentro de los dos mundos o situaciones que ocurren al mismo tiempo que el encuentro de los dos mundos o postura de los autores de la fuente frente al encuentro de dos mundos. Luego viene una segunda actividad que dice, redacta un texto explicativo sobre el encuentro de dos mundos. Para ello debes tomar en cuenta lo siguiente. Relaciona causas. Miren ustedes. Causa del encuentro de dos mundos. Indica situaciones o eventos que ocurrieron al mismo tiempo. Simultaneidades. Situaciones o eventos que ocurren al mismo tiempo. Y así podríamos ir viendo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Exacto. Los chicos y las chicas lo que van a hacer es sacar esto que han escrito acá y armarlo. Es decir, casi un copy-paste sobre lo que ellos mismos han, digamos, extraído información de las fuentes. Ahora, ¿será esta una situación potente? Miren, créanme, las fuentes eran súper interesantes, textos interesantes, una pintura interesante. Pero, ¿cuáles son las demandas cognitivas que tiene este planteamiento de actividad? Es cierto que no lo van a poder hacer en 45 minutos porque tiene varias cuestiones, hay que leer como 5 o 6 fuentes, etc. Pero para poder ver si realmente es potente, para poder ver si realmente cumple con las características que Xenia nos ha mencionado, quizás habría que recordar la competencia de construye interpretaciones históricas. ¿Qué dice nuestra competencia? Bueno, ustedes tienen acá un mapa conceptual, no lo vamos a trabajar todo, pero miren, nos ha interesado ponerlo para un poco poder impactarlos con eso que nos ha contado Xenia, que es una actuación compleja que combina. Y solo quería tomar en cuenta estas dos cosas. Miren, dice, construye interpretaciones históricas, implica para el estudiante que logre sustentar una posición crítica. Es decir, que busque información, no, que sustente una posición crítica. ¿A través de qué? A través de interpretación de frentes, comprensión temporal y explicaciones multidimensionales y multicausales. Es decir, esta posición crítica la va a trabajar a partir de las 3 capacidades que tiene esta competencia. Como ustedes ven, termina siendo, ¿no es cierto?, un conjunto de actividades muy simples que llevan a los estudiantes simplemente a buscar información, unirla y narrarla. No logra tomar posición, pero además, miren ustedes el título, El encuentro de dos mundos. Es decir, solo con el título, un texto explicativo sobre el encuentro de dos mundos, el docente o la docente ya tomó posición. ¿Ustedes se acuerdan las discusiones que hubo hace más de 20 años cuando se festejaban los 500 años? Miren, y he dicho festejar cuando hubo gente que dijo que no había que festejar. Entonces, el tema es el siguiente. Se discutió si había sido encuentro, si había sido conquista, si había sido genocidio, muchas posiciones alrededor de esto. Pero, ¿qué cosa sucede? El docente ya sienta posición. Entonces, me pregunto si con esto él o la estudiante podrá sustentar su propia posición o simplemente asumirá, o quizás ni siquiera se dio cuenta que hay una posición ahí y simplemente narra. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los y las estudiantes producen a partir de lo que nosotros les ponemos. Es decir, por eso es que es tan importante lo que decía Xenia hace unos minutos, que tenemos que pensar muy bien en estas situaciones y en las experiencias de aprendizaje alrededor de ellas. Veamos un segundo ejemplo. Me van a disculpar que hay mucha letra, pero es para poder explicar lo que queremos decir. Entonces, también está dirigido a los estudiantes. ¿Qué dice?
Como te acordarás, en Ciencias Sociales estamos trabajando un proyecto que debe resolver 3 preguntas o problemas vinculados, y ahí está el gran tema que nos convoca a todos los peruanos, vinculados al desarrollo económico y sostenible del país. Este proyecto, como sabes, también está relacionado con lo que estás trabajando en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Fíjense, el enfoque del área es de ejercicio ciudadano. Fíjense, estamos planteando trabajo interdisciplinario. Y si estamos planteando trabajo interdisciplinario, bueno, tenemos que hacerlo realidad y no solo decir que lo estamos planteando. Y entonces dice, en las siguientes 8 sesiones, es decir, lo que podríamos llamar una unidad didáctica, lo que podríamos llamar también un proyecto de mediano plazo, en las siguientes 8 sesiones trabajaremos en torno a la siguiente situación. Y dice, hay un grupo de historiadores que quiere ayudar a comprender por qué en el Perú no logra, o por qué el Perú no logra consolidar un desarrollo económico. Ellos quieren aportar a la discusión sobre esta pregunta a partir del estudio de determinados periodos. Su idea es partir por entender cómo se producen determinados hechos o procesos históricos. Ese es como el contexto. Ahí todavía el chico solo está leyendo, la chica solo está leyendo. Pero ¿qué dice? Tu misión y la de su pareja es ayudar a estos historiadores. Para ello, ustedes deben investigar y discutir sobre un problema histórico. Fíjense, de plano se le plantea un problema, en este caso de naturaleza histórica. Un problema histórico que evidencia la problemática del desarrollo económico en el país. Asimismo, te ayudará a contestar la pregunta final del proyecto. Acuérdense, es un gran proyecto. Para hacerlo, trabajen en parejas. Una de las preguntas que aparecen a continuación. Si las leen, ustedes las pueden leer, ¿no es cierto? Se darán cuenta que son muy similares. Sin embargo, hay una diferencia notable. Hay una diferencia en la exigencia de la pregunta. Miren, la primera dice, recibió 220 millones, sin embargo se declaró en bancarrota. ¿Por qué los ingresos del guano no produjeron un desarrollo económico? Es decir, si bien hay un concepto complejo al final, si ustedes se dan cuenta, es como que fácil, ¿no? Que él o la estudiante diga, recibieron plata y al final bancarrota, la perdieron. ¿Qué cosa es lo que habrá pasado? Lo que pasa es que lo tienen que vincular al concepto de desarrollo económico, que es un concepto clave para las ciencias sociales. Pero la segunda dice, más o menos lo mismo, recibió, perdió, pero se menciona a uno de los historiadores más importantes del país. Basadre llamó a esa época la prosperidad falaz. ¿Por qué se produjo este tipo de prosperidad? Si se dan cuenta, va a lo mismo, pero con un nivel de complejidad conceptual mayor. ¿Por qué creen que hay 2 preguntas? Están en lo cierto. Si nosotros queremos ver si están en el nivel de la competencia o están en un nivel mayor, tenemos que generar una experiencia que lo permita. Entonces, este es el nivel, ¿no es cierto?, que estamos esperando. Pero colocamos una pregunta porque siempre tenemos algunos chicos que están por encima del nivel y entonces le colocamos una más abstracta. Si ustedes se fijan en los niveles de los estándares, ahí se darán cuenta que un mayor nivel requiere un mayor nivel de abstracción. Entonces, ¿cuál va a ser el producto final? Pero recordemos que el producto no es el papel, sino tiene que ver con lo que se produce acá. Entonces dice, la investigación terminará con la redacción de un ensayo que responda a la pregunta escogida y será publicada en el blog Historiadores Escolares del colegio. Como en anteriores ocasiones, este blog servirá para colgar algunos de los avances del proyecto. Fíjense cómo de alguna manera también lo estamos vinculando a la competencia transversal de TIC. El ensayo, que es una producción individual, fíjense, se trabaja de 2, pero el ensayo finalmente es individual y se le dice, tiene 800 palabras, no 500 páginas, tiene 800 palabras.
¿Y el tema cuál es? ¿Por qué se le plantea un ensayo? Porque los ensayos son argumentativos y lo que tiene que sustentar es una posición propia, crítica, pero ¿a través de qué? Del uso de fuentes, del uso del tiempo cronológico y de la multicausalidad. Entonces, vamos a ir un poco más rápido acá. Esto lo vamos a dejar colgado para que ustedes puedan ver las actividades, pero queremos poner énfasis en algunas cuestiones. Dice, ¿no? Elige de manera individual una de las preguntas y elabora una hipótesis que le dé respuesta. Escribe un párrafo justificando la elección de la pregunta a partir de criterios como tu propio interés o el nivel de dificultad. ¿Por qué creen que hay esto acá? Para que paremos un ratito y nos preguntemos, ¿por qué será esto? ¿Se acuerdan lo que les planteó Senia? Una situación potente da espacios y momentos para que puedan elegir. Una situación potente tiene que llevar a que uno movilice, y para poder movilizar tiene que conocerse, tiene que poder ponerse sus propias metas, y estas metas tienen que basarse en lo que yo creo que puedo hacer en este momento. Bueno, y sigue, ¿no? Elige un compañero, planifiquen en parejas el trabajo. Miren lo que dice, diseñen la secuencia que seguirán en las siguientes 5 sesiones. No es el profesor quien diseña, son ellos los que van a diseñar lo que van a hacer. Evidentemente, ¿lo van a hacer solo? No, nosotros tenemos que estar al costado. ¿Por qué tienen que diseñar? Porque acuérdense que ser competente tiene que ver con poder generar esquemas de actuación. Si ellos no pueden decidir, como se ha planteado varias veces, cómo van a poder generar esquemas de actuación. Y luego dice, ¿no? Justifiquen el sentido de su planificación. Expliquen por qué siguen cada uno, ¿no es cierto?, de los pasos o actividades, etc. Pregunta, ¿por qué? Porque es la única manera que el profesor pueda acompañar este proceso de gestiona de manera autónoma el aprendizaje. Porque si no, ¿cómo lo va a retroalimentar? Tiene que generar actividades que lo permitan. Y luego dice, condiciones, o sea, no los dejamos así totalmente en libertad. Ya, quizás al final de quinto de secundaria se lo vamos a plantear totalmente abierto, pero acá el profesor, la profesora, conociendo, ¿no es cierto?, las capacidades que hay que combinar, le da como algunas cositas. No te olvides, por si acaso. Pero claro, no le va a decir, no te olvides, debes de, sino, mira, cumple estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que hay que trabajar con 2 hipótesis, que hay que trabajar con otra pareja más. ¿Para qué? ¿Se acuerdan lo que les decía Senia? No hay una sola respuesta, hay varias, hay distintas perspectivas. Bueno, generemos la posibilidad de que eso se dé, ¿no? Luego, ¿qué dice? Es necesario contextualizar. ¿Con qué tiene que ver eso? Con el manejo del tiempo, con el tiempo cronológico, con esa capacidad. Luego dice, es requisito utilizar como mínimo 3 de las 6 fuentes entregadas en clase y mínimo una fuente más que hayan buscado. ¡Ah! Otra de las capacidades, ¿no es cierto? Y luego incorporar todo lo que vas produciendo en tu portafolio. Nuevamente, ven ustedes el signo de interrogación, portafolio. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ir evaluando el proceso. ¿Se acuerdan la semana anterior? Tenemos que ir evaluando de manera formativa el proceso. Durante todas las clases vamos a estar de pareja en pareja, trabajando, viendo lo que hacen, viendo nudos, como nos dijeron. Pero además ellos van a tener su portafolio y de repente un día nos podemos llevar 4, otro día 4 y vamos a retroalimentar también de manera escrita, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué más nos plantean? En la séptima clase reflexionarán en pareja sobre la pregunta inicial escogida, las distintas hipótesis, ¿no es cierto?, que elaboraron y las ideas o respuestas que han ido encontrando en las distintas fuentes. Esta reflexión en conjunto debe servirles para aclarar las ideas principales. El diálogo aclara, ¿no? Estamos hablando de generar pensamiento crítico.
¿Cómo vamos a generar pensamiento crítico si no fomentamos el diálogo, escuchar otra posición, poder sustentar la mía, ver si era lógica? De repente decir, oye, no era tanto así como yo pensaba, de repente Úrsula tiene razón. No, voy a mirar un poco más para ver cómo enriquecer lo que estoy haciendo, ¿no? Y en base a eso, ¿qué cosa es lo que se plantea? Que cada uno de manera individual comience a hacer el esquema, la planificación de su ensayo. Obviamente, ¿qué tiene un ensayo? El profesor, la profesora le hace acordar lo que en realidad ya se ha puesto de acuerdo con la profesora de comunicación, porque los ensayos son igualitos para cualquier área. El estudiante es uno solo, nosotros podemos ser 10, 11, pero todo tiene que ser consistente, coherente. Y entonces le dice, ¿no? Tiene que tener una introducción donde planteas tu tesis, el cuerpo con los argumentos. Es decir, los argumentos no son yo creo, tú crees, él cree, sino que estos argumentos, ¿en dónde, con qué dialogan? Con lo que he interpretado de mi fuente. Y luego dice, al final y a manera de conclusión, ¿no es cierto?, vas a terminar tu posición sobre qué, sobre la pregunta que yo escogí, ¿no? Pero miren lo que dice en la octava clase, es fundamental. Por favor, espero no se hayan ido. En la octava clase se realizarán 2 actividades, ambas en la sala TIC. ¿Qué dice? Cada uno leerá el ensayo de su pareja y brindará recomendaciones de mejora en base a la siguiente rúbrica. Ahorita la veremos. ¿Se acuerdan el miércoles pasado? La retroalimentación no solo viene de nosotros los docentes, también puede haber una retroalimentación de nuestros compañeros. Pero a la vez, cuando uno retroalimenta al otro, no ayuda solamente al otro, sino que también aclara las propias ideas. Y la idea es que le deje muy claro qué le está recomendando para mejorar su escrito. ¿Cuál es la rúbrica? No nos vamos a detener, porque si ustedes se acuerdan, en la 4ª reunión de streaming vamos a hablar de rúbricas. Pero ¿por qué se las enseñamos? Porque los y las chicas tienen que tener claro qué se espera de ellos, ¿no es cierto? Y además, nosotros, al hacer la rúbrica, ¿de dónde la sacamos? ¿Del aire? No, lo sacamos de el nivel de la competencia que estamos esperando lograr a partir de los estándares. Entonces, miren, a propósito les hemos puesto caritas. Discutimos siempre A, D, A, B. No, lo importante no es la letra, sino lo que significa. Estoy por encima de lo que se esperaba. Estoy feliz, he logrado lo que se esperaba. ¿Cómo no voy a estar feliz si he logrado lo que se esperaba? Bueno, tengo algunas dudas, tengo que seguir trabajando. Y acá es, bueno, creo que esto me está costando un poco más de lo que yo imaginaba, voy a tener que dedicarle más tiempo. Repito, con calma vamos a verlo, pero ustedes, si es que se dan cuenta, importante, leamos el nivel esperado. La idea es construye una explicación, una interpretación propia acerca de por qué el Perú, a pesar de recibir cuantiosos ingresos, se declaró en bancarrota. Al hacerlo, jerarquiza causas. Ustedes ven el nivel y dice que tiene que jerarquizar, considerando el contexto histórico. Fíjense que no es hace el contexto, jerarquiza causa, lee fuentes, sino que al hacer su propia interpretación tiene que jerarquizar, pero considerando el contexto. Para hacerlo, además, no lo hace de su propia imaginación, sino a partir del contraste de diversas fuentes, etc. Y miren, hay una segunda actividad ese día que es fundamental, que dice, de manera individual, escribe un documento reflexionando sobre los aprendizajes realizados a lo largo de las 6 sesiones dedicadas a esta parte del proyecto. ¿Qué pregunta escogiste? ¿Por qué? ¿Consideras que elegiste bien? ¿Por qué? ¿Me conocía bien? De repente escogí una pregunta que no podía contestar. De repente escogí una pregunta que era muy fácil para mí y yo podía retarme a mí mismo un poco más. Es decir, estamos dándole tiempo a la metacognición
que es fundamental en cualquier desarrollo de competencias. La secuencia, las actividades para generar mi aprendizaje estuvieron bien diseñadas, pero si no estuvieron diseñadas bien, pude reaccionar y modificar el camino, y así ustedes ven una serie de preguntas que no son las típicas de ¿qué hiciste? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Qué aprendiste? Sino que van un poco más a estas 3 capacidades que tiene la competencia de gestiona de manera autónoma su aprendizaje. Finalmente, mejora como tarea de casa tu ensayo con las recomendaciones de tu pareja. Creo que esto es bien importante, porque hay veces los chicos dicen, ¿para qué voy a entregar, me va a retroalimentar si ya me calificó? Fíjense acá que la retroalimentación es antes de la calificación final. ¿Por qué? Porque la retroalimentación sirve para aprender, no sirve para certificar lo que le faltó, sino dar recomendaciones. Ambas versiones, el profesor, la profesora tiene que ver cómo va ajustando. Ambas versiones, la que hiciste primero y la mejorada, debes entregarlas en la siguiente sesión. ¿Cuál es el sentido de esto? Creo que acabamos de decirlo. Ahora, no es que cuando han estado haciendo eso, la profesora, el profesor se sentó en la clase a ver cómo los chicos se retroalimentaban solos, ¿no? Creo que nosotros tenemos intuición, conocemos a nuestros estudiantes, evidentemente nos vamos a ir acercando quizás al que creemos que se puede estar atracando para ayudar también en eso. Que estemos fomentando que los chicos se retroalimenten no quiere decir que nosotros vamos a renunciar a hacerlo. Entonces, termina el trabajo donde se le dice, cuando regreses, ¿no? En la siguiente vamos a seguir con el otro problema. Ahora le hemos presentado solo uno para poder explicarlo. En la sesión número 4 vamos a analizar el producto de algún o alguna estudiante. Entonces no se olviden, en la 4ª sesión de streaming regresamos para que vean lo que son capaces de producir. Sin embargo, les vamos a dar algo para que quieran regresar. Acá está el inicio del escrito y yo solo quería leer el título. La influencia de los préstamos en la bancarrota del Perú. Solo desde el título tenemos claro que él o la estudiante que lo escribió ha tomado una posición, una postura crítica. Cuando analicemos la evidencia, podremos ver en qué nivel de los estándares está este o esta estudiante. Pero miren, no es que hace lo que hace de la nada. Nosotros hemos diseñado una pregunta potente. Nosotros hemos generado condiciones, ¿se acuerdan lo que dijo Senia? Condiciones para que realmente puedan articular, combinar las capacidades. Entonces, nos vemos en la 4ª sesión de streaming. Ahora los dejo con quien les va a explicar un ejemplo de primaria para que no creamos que todo tiene que ser con este nivel de complejidad, porque la complejidad no está en relación a nosotros los docentes, sino está en relación a los estudiantes que estamos atendiendo. Así que no se vayan, nos toca el ejemplo de primaria. Buenas tardes, queridos colegas. Continuando con la jornada, vamos a poner a vuestra consideración el ejemplo de ciencia y tecnología. Como todos sabemos, el área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias. La primera, indaga mediante métodos científicos. La segunda, que se explique el mundo físico. Y la tercera, diseña y construye soluciones tecnológicas. Estas competencias pueden ser movilizadas a través de diversas actividades.
Una de ellas puede ser el juego. Nuestros estudiantes en el nivel primario tienen como característica principal el hecho de ser vivaces, estar llenos de energía y jugar permanentemente. Nosotros como docentes tenemos que aprovecharnos de estas circunstancias para poder movilizar las competencias del área. Por ejemplo, si encontramos que nuestros estudiantes están jugando con agua, podríamos provocar su interés por ejercitar la indagación lanzándoles preguntas. Por ejemplo, si como vemos en la imagen están jugando con agua, podríamos preguntarles, ¿cuáles de estos objetos flotarán o se hundirán? Sin duda, los niños saben qué objetos flotan y cuáles se hunden, pero si quisiéramos ejercitar la competencia indaga, tendríamos que ayudarles a que movilicen todas las capacidades en este proceso lúdico. Por ejemplo, es necesario problematizar situaciones, hacer que esos estudiantes puedan diseñar estrategias para hacer indagación, que generen y registren datos, que analicen estos datos e información y que finalmente puedan evaluar y comunicar. El juego tranquilamente nos permite a los docentes, si organizamos bien el aprendizaje y la experiencia, hacer que esta competencia y sus capacidades se movilicen de modo natural. Por ejemplo, podríamos plantear una pregunta que ayude a centrar el interés de los estudiantes. Podríamos ponerles estas imágenes en una ficha y decirles, ¿qué creen que va a pasar cuando pongamos estos objetos en el agua? De tal manera que ellos puedan plantear sus hipótesis. Como sabemos, los niños en primer grado todavía no han aprendido a leer y escribir. Por esta razón, es que una posibilidad es presentarles una ficha de tal modo que puedan recortar y pegar en una segunda ficha lo que valdría como hipótesis. Es decir, estos estudiantes tendrían que recortar las imágenes y pegar sobre el agua aquellas fichas que creen que van a flotar o aquellos objetos que van a hundirse. De tal manera que este trabajo equivale a la formulación de hipótesis. No vamos a esperar que las hipótesis de nuestros pequeños sean como las de un estudiante de sexto grado o de primero de secundaria. Obviamente tenemos que tomar en cuenta el nivel de desarrollo de la lectoescritura en estos pequeños. Ahora bien, una vez que los niños han podido alcanzarnos su hipótesis, llega el momento en que tienen que ponerlo a prueba. No solamente se queda en recortar y pegar, sino que debemos proveerles los materiales en físico. Es decir, si les hemos hablado de que les vamos a dar una moneda, pues tiene que tener la moneda. Si tiene que tener una tina con agua, pues debe tenerla. ¿Para qué? Para poner a prueba si esto que estaban pensando inicialmente funciona o no. Luego, estos niños experimentan, vivencian in situ qué es lo que ocurre en realidad y nosotros, de todas maneras, como docentes, tenemos que ir acompañando el proceso a través de preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras ayudan a centrar el interés de los estudiantes. Pasado el proceso de experimentación, podríamos también preguntarles lo siguiente: ¿qué objetos se hundieron de inmediato? ¿En qué se parecen los objetos que flotan? ¿En qué se parecen los objetos que se hunden? De lo que se trata es que estos estudiantes reconozcan regularidades en el comportamiento de los objetos con los que han estado experimentando y a partir de ello puedan construir una explicación al fenómeno que estamos estudiando. En este caso, para ayudarles a organizar los datos, podríamos darles también un cuadro en una ficha para que puedan recortar y pegar si ocurrió como realmente habían estado pensando. De tal manera que podríamos esperar un cuadro como este. Obviamente, no esperamos que los niños analicen datos como lo hace un niño de sexto grado o un muchacho de quinto de secundaria. El análisis de datos y la movilización de las capacidades de la competencia indaga tenemos que visualizarlas en el nivel de progresión que se espera para ese grado y para ese ciclo. Es importante que tomemos en cuenta que la situación de aprendizaje que les proponemos a los estudiantes
sea lo suficientemente potente como para captar su interés y desencadenar en un conjunto de actividades que centren no solo su interés, sino también les ayude a ejercitar sus capacidades. Ahora bien, en este proceso esperamos que los estudiantes lleguen a conclusiones como esta. Por ejemplo, que si algo flota depende del material del que está hecho y no de su peso. Que un objeto puede flotar si contiene aire dentro, como el caso de una botella de gaseosa cerrada. O que los materiales con forma de bote flotarán porque contienen el aire, por ejemplo, un tupper. En ese sentido, las actividades que derivan de la situación deben ayudar a que se ejerciten esas capacidades, teniendo como consecuencia el desarrollo de la competencia. Para terminar, necesitamos recordar que las situaciones de aprendizaje deben ser lo suficientemente potentes para movilizar toda la competencia y sus capacidades. Por otro lado, es importante recordar que las capacidades son como engranajes. Estos engranajes se movilizan unos con otros. Por ejemplo, si queremos trabajar indaga, como en el caso de la experiencia que les estamos comentando, parte de un problema, de una problematización, demanda un diseño de estrategias para poder demostrar la hipótesis, generar y registrar datos, lo mismo que analizarlos, para finalmente evaluar y comunicar. Como consecuencia de este proceso, podemos reiniciar con una nueva problematización, iniciando así una espiral sin fin de indagación. Es necesario también tener presente que todas las competencias demandan la movilización de sus capacidades de forma combinada. Ahora bien, por ejemplo, en la competencia indaga, no necesariamente se trabaja en un bloque de 90 minutos o sesión de aprendizaje. Va a depender de la potencia de la situación de aprendizaje, porque podríamos necesitar mucho más tiempo. Es el ojo profesional del docente que va a determinar el tiempo que se necesita para poder ejercitarse en esta competencia. Finalmente, debemos recordar que toda situación de aprendizaje debe comprometer el interés de los chicos permanentemente. A continuación, vamos a una breve pausa porque les esperamos con vuestras preguntas en breves momentos. El voleibol sentado no tiene mucha diferencia con el convencional, ¿no? Las rotaciones son las mismas, los sets son los mismos, el puntaje son los mismos. La regla de oro aquí es no levantar los glúteos del piso. Para mí es una experiencia única, es primera vez que juego voleibol. Es una muy buena experiencia delante de todos mis compañeros. Como le digo, no, gracias al profesor Martín siempre nos ha enseñado de cero. Algo emocionante. Mi familia está contenta por lo logro que estoy haciendo. Más que a mi hijo también, que está bien motivado por él también. Va a descubrir en el deporte la elasticidad, la disciplina, que es lo primordial, el compromiso que tiene uno con el deporte. Una sano está tirada en la cama, a veces dice no puedo, estando sano, ¿no?
Y eso es lo que a mí me motivó, que viendo a varias personas de mi misma condición, que sí pueden, ¿no? Va a aprender a ser más flexible, porque el vóley sentado te va a ayudar a hacer movimientos que de repente tú no vas a pensar que lo puedes hacer. Yo invito a todos los padres de familia a que vengan con sus hijos, los dejen participar en los juegos paradeportivos. Quizás crean que es mucho esfuerzo para ellos, pero no lo es. Les aseguro que va a mejorar los aspectos que tienen con relación a su discapacidad y van a ver los resultados son maravillosos. Que practiquen el deporte porque es algo bueno. Tener una discapacidad te relacionas con las demás personas, interactúas. Los padres que me escuchen, no dejen de llevar a sus hijos, no dejen de inscribirlos y vayan a verlos. Todas las familias tienen que ir y apoyarlos para que ellos vean que ustedes están con ellos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Han pasado más de una hora y sin embargo sabemos que están ahí porque nos siguen llegando sus preguntas. Pero en realidad nosotros queremos empezar respondiendo las preguntas que hemos recibido en nuestras visitas regionales a través de la asistencia técnica. Y una de ellas es, y acá lo abro al panel, a Senia, a Willy, a Lilia, ¿cuánto tiempo en realidad demanda desarrollar competencias? Nuestros estudiantes, ¿cuánto tiempo requieren? Porque a veces pensamos que es en una sesión, un par de sesiones. ¿Cómo es esto realmente? Este es un tema bien delicado, ya que existe la creencia de que en un bloque de 90 minutos tendría que trabajarse una competencia y eso no es así. En realidad, el tiempo que vamos a demandar para poder trabajar una competencia depende de la envergadura de la situación de aprendizaje que estamos trabajando. Puede que sea muy simple y eventualmente terminarse el trabajo en un bloque de 90, pero cuando se trata, por ejemplo, de la competencia de Indaga, el tiempo que necesitaremos va a ser mucho más de un solo bloque de 90 minutos. Por ejemplo, podríamos trabajar las dos primeras capacidades en un bloque de 90, es decir, formulamos el problema, diseñamos el plan de acción o plan de investigación y cerramos allí. En un segundo bloque podríamos trabajar la parte experimental y en un tercer bloque eventualmente podríamos cerrar la parte del análisis de datos junto a la formulación de conclusiones. Pero aún así el tiempo podría ser muy ajustado. Entonces vamos a tener que sopesar qué tanto tiempo y qué tan complejas son las actividades que queremos desarrollar con los estudiantes, de tal manera que eso nos va a decir a nosotros qué tan largo o qué tan corto va a ser el tiempo que vamos a necesitar. ¿Y cómo sería esto en secundaria, Senia? Porque Willy nos comenta un poco el panorama en primaria, ¿no? Y cómo se podría hacer en primaria y en secundaria. Y en realidad es un caso similar. En realidad depende de la situación, ¿no es cierto?, del fenómeno, del hecho que quieren indagar, ¿no?, y los procesos que los estudiantes van previendo para poder recoger los datos, ¿no? Además, si hay en realidad indagaciones que pueden hacer, por ejemplo, dentro de una unidad que pueden ser de corto alcance, ¿no?, pueden correr otras que sean de su igual interés en paralelo, ¿no?, y que puedan durar, qué sé yo, 2, 3 meses, ¿no? Se le ocurre, por ejemplo, a unos estudiantes indagar algunas sustancias, por ejemplo, orgánicas, que pudieran aumentar la producción de un determinado vegetal. Entonces ellos quieren probar si eso es así, como hipótesis, van a esperar la siembra, esperar que el cultivo tome su desarrollo y finalmente van a comparar la producción de plantas que estuvieron expuestas a esa sustancia con otras que no. Entonces esas pueden correr en paralelo, como por ejemplo los proyectos que los chicos preparan para la feria de ciencias, para Eureka, por ejemplo, ¿no? Entonces hay indagaciones de corto alcance y otras que pueden correr en paralelo. La idea es que en realidad indaguen de manera natural, ¿no?, de acuerdo a la situación que están teniendo. Y también creo que tenemos que tener claro, porque tú dices, ¿cuánto tiempo nos demoramos en desarrollar competencias? Creo que toda la vida. Además, Sí, es decir, desarrollamos, por ejemplo, nuestra competencia para hablar desde, ¿qué?, los 9 meses, el año, y nunca dejamos de seguir desarrollando esa competencia, igual que la lectura, igual que la escritura. Yo hace 3 días estaba con un grupo de profesores y yo les preguntaba, ¿y ustedes cuando salieron del colegio creían que sabían leer? Y todo el mundo me dijo que claro.
Y yo le dije, ¿y cuando entraron a la universidad o entraron al pedagógico? Ahí uno dice, no sabía leer. En realidad, claro que sabíamos leer, pero el tema es que se va complejizando, ¿no? Por eso es que siempre decimos que son las mismas competencias que se van complejizando a lo largo de la vida. Ahora, los proyectos, cuánto deben demorar, o esto que están comenzando Willy y Senia, específicamente en un momento dado, dependerá. Yo creo que los profesores tenemos que aprender a dialogar con, digamos, el tenor de la competencia, lo que se quiere lograr, y conocer a nuestros estudiantes, porque también con un grupo de repente tomará esto y de repente con otro grupo un poco más, ¿no? Sabemos que es un juego entre conocer a nuestros estudiantes, la demanda que les ponemos, y en base a ahí vamos tomando decisiones. Algunas veces las acertamos, otras veces nos equivocamos, y vamos reflexionando y seguimos en nuestro trabajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? También cómo sostenemos el interés de los estudiantes, ¿no? Ese es un aspecto importante, porque muchas veces yo he escuchado que hay escuelas o proyectos donde precisamente trabajan bajo ABP o metodología basada en proyectos y quieren forzar ciertas situaciones para prolongar, porque dicen, no, efectivamente los proyectos tienen que durar varias sesiones, y entonces empiezan en una suerte de forcejeo, ¿no? Que muchas veces lo que hace es que el interés decaiga, ¿no? Sí, yo te cuento una experiencia, me pasó en una ocasión en mi querido colegio. Los chicos querían hacer una indagación respecto del ciclo evolutivo de la drosófila, de la mosquita de la fruta, dado que esa está prohibida en mi región. Entonces, bueno, hicieron sus cultivos, averiguaron qué necesitaban para que puedan seguir su proceso. Y a pesar de que habían escuchado las recomendaciones, por ejemplo, de controlar variables como la higiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lavado de manos o las condiciones sanitarias, asépticas del lugar donde iban a hacer el cultivo, entonces se descuidaban, ¿no? Entonces veían cómo unos equipos sí iba viento en popa su indagación, ¿no? De tal manera que ya tenían una generación y otra generación de drosófilas, ¿no? Sin embargo, a otros no pegaba, se hongueaba, por ejemplo, su cultivo, ¿no? Entonces los chicos terminaban, pero veían que otros sí podían hacerlo, ¿no? Entonces en ese conversatorio que tenían unos con otros, ¿no? Recuperaban interés, y yo les decía, ¿y por qué creen ustedes que no despega su recogida de datos? ¿Por qué no pueden obtenerla? Entonces, esa situación, esa evidencia les llevó a autorregularse, ¿no? Y a autodisciplinarse para poder tener un control adecuado de sus variables, por ejemplo, en esa indagación, ¿no? Entonces, el interés también se construye en colectivo, realmente, ¿no? Y no siempre tiene que ser de adentro hacia afuera, en realidad es mediado, ¿no? Por los pares, por el mismo contexto, ¿no? Y poderles decir además que pueden seguir creyendo en ellos, ¿no? Porque justamente en esta competencia hay propensión al error, ¿no? Pero es porque necesitan aprender a controlar variables, por ejemplo. ¿No, Willy? Te ha de haber pasado también con tus estudiantes. Definitivamente. Por ejemplo, cuando realizan experimentos, hay que caer en la cuenta que los experimentos no son el fin, sino más bien son un medio. Es decir, las habilidades que queremos desarrollar van a depender, en todo caso, de cómo se plantea la situación, y cuando trabajamos indagación especialmente, tenemos que tener en cuenta que no es el experimento por el experimento, sino que el experimento se hace en función de la pregunta que queremos responder, de las hipótesis que queremos probar. Entonces, y la recogida de datos también debe ser pertinente con ese asunto, ¿no? Y entonces eso nos demanda un desafío enorme a los docentes, ¿no? ¿Cómo diseñar estas preguntas? ¿Cómo diseñar las situaciones? El diseño de situaciones es un factor fundamental, ¿no? Aquí nos hablan de experiencias in situ, de salir al campo, ¿no? De poder ver la realidad, recoger cosas del contexto, pero también hablábamos de repente situaciones simuladas, ¿no? En efecto, el planteamiento de las situaciones exige que el maestro no solamente tenga el conocimiento de la naturaleza de la competencia, sino que también tenga un buen conocimiento disciplinar, porque si no ve
qué hay detrás de las comprensiones que quiere instalar en los chicos, difícilmente va a poder formular una buena situación de aprendizaje. Sí, una habilidad que los docentes tenemos que desarrollar mucho en un enfoque por competencias tiene que ver con poder leer la realidad y poder ver cómo esa realidad se vincula digamos, a ese problema en la realidad, se vincula a desarrollar determinadas competencias, ¿no? Entonces, esto es fundamental, digamos, porque no se trata de generar conocimientos y teorías en sí mismas, sino todos estos recursos, ¿no? Acordémonos que las competencias tienen una serie de recursos, pero que les van a permitir enfrentar, digamos, los problemas de la realidad. Y muchas veces la escuela ha estado como cerrada a esa realidad. Entonces es un gran reto para la escuela, para nosotros los docentes, y quizás acá hemos planteado, ¿no es cierto?, algunos ejemplos y parecía todo muy fácil, pero no se imaginan lo que significa hacer esto, ¿no? Evidentemente cuando recién comenzamos es más tiempo, pero creo que lo que tenemos que tener muy claro es que como es complejo y tenemos que desarrollar nuestra competencia para planificar, acuérdense, la segunda competencia, el marco del buen desempeño docente, que hemos dicho que ante una situación compleja lo que requerimos es trabajo de muchas personas que piensen. Entonces yo creo que el trabajo colegiado, ¿no es cierto?, entre los docentes es importante, primero entre los docentes del área para comprender mejor la naturaleza de nuestras competencias, para poder mirar más la realidad, pero creo que con el tiempo vamos a poder transitar a realmente un trabajo interdisciplinario y ahí vamos a necesitar inclusive un trabajo mayor. Entonces yo realmente recomendaría que primero no creamos que esto lo vamos a hacer en 2 minutos, que seguramente vamos a cometer algunos errores y que ahí vamos a ir aprendiendo, ¿no? Para hacer las cosas. Y el trabajo colegiado entre nosotros creo que es la madre del cordero, ¿no? Es fundamental. Sí. Me cuentan que han llegado preguntas, así que las voy a leer. A ver, tenemos una que nos envía nuestro amigo Fernando Martín Mori Medrano. Y eso es para ti, Lilia. Dice, el uso de caricaturas políticas y o históricas como situaciones significativas. Los memes, las caricaturas, eso que le gusta tanto a los adolescentes y a nosotros mismos, ¿no? Sí, yo creo que quizás lo que primero tenemos que entender es que cuando estamos hablando de un problema histórico, no es solamente interpretar una fuente. Entonces, usar una caricatura solo para que los chicos la interpreten, eso es solo interpretar una fuente. Ahora, lo que sí puede ser es que nosotros planteamos el problema histórico a partir de una caricatura, ¿no? Y eso es lo que dinamiza que los chicos se hagan preguntas para que entiendan el contexto y que finalmente sienten una posición sobre algo. Este tema de las caricaturas, además, que en el mundo comienza a ser muy fuerte en el siglo XIX o XX, ha permitido entender mucho, digamos, todo lo que era el sentir de las personas, ¿no? Porque como comúnmente se había entendido la historia como la historia política de los hechos, cuando comienza a tratarse de cambiar esta visión y que tiene que ver con entender una sociedad, con lo que la gente siente, piensa, con las relaciones de poder, etcétera, las caricaturas resultan un medio fundamental y sí, puede iniciarse viendo una, ¿no? Senia nos decía, usemos varios formatos para iniciar, entonces puede ser muy potente, pero recordemos que desarrollar la competencia no es interpretar. Desde allí lo importante es cuál es el problema que está detrás, qué cosa es lo que tenemos que entender, sobre qué tenemos que generar posición y ahí tendremos que usar mucho más fuentes, contrastar, quizás también otras caricaturas, pero estadísticas, es decir, las fuentes son cualquier cosa que nos permita recoger evidencia sobre el pasado para reconstruirlo, ¿no? Entonces, muy interesante, me imagino que... Muchas gracias, creo que Fernando está satisfecho con tu respuesta. Acá nos ha llegado otra de Rita Patricia Reina Cáceres. Ella dice, ¿podríamos decir que la retroalimentación es constante en la sesión? Y ahí solamente comentar que la próxima sesión precisamente de nuestro ciclo de streaming es sobre la retroalimentación, pero creemos que podemos darle respuesta a Rita, ¿no? Para que no espere tanto.
¿Qué piensan? Bueno, la retroalimentación en realidad es el corazón, digamos, de la evaluación formativa o de todo enfoque formativo, ¿no? Porque recordemos que está al servicio del aprendizaje y en realidad es cuando emerge la necesidad que está teniendo el estudiante con alguna dificultad que no puede resolver por sí mismo, ¿no? Entonces requiere una retroalimentación justamente para seguir progresando por sí mismo, ¿no? Entonces eso supone que en la planificación misma el maestro tiene que prever hacer retroalimentación de manera recurrente, pero también tiene que saber que, o sabe desde la experiencia todo maestro, que durante el desarrollo de las actividades emergen, ¿no?, algunas necesidades de retroalimentación que debe atender, ¿no? Y esta se puede realizar, como nos contabas la otra vez, Lilian, formal, informal, ¿no? Exacto. Es más, tú has usado un ejemplo que me parece que ilustra muy bien lo que está diciendo de la retroalimentación formal. Tú dijiste, por ejemplo, en el uso de portafolios, ¿no? Nos podemos ir llevando de grupos de 4 en 4 a casa para poco retroalimentar formalmente a través de un escrito esa producción de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí lo importante es, en general todo el mundo asocia la elaboración de portafolios con el desarrollo de competencias y es así. Pero lo que tiene que tener claro no es que es un portafolio donde todo el mundo va guardando lo que va haciendo y el profesor lo recoge todo al final. Claro. Porque eso no es retroalimentar. El retroalimentar tiene que ver con hacerlo para que siga aprendiendo. O sea, de manera oportuna. De manera oportuna, y es cierto que los profesores no nos podemos llevar todos los días de repente el trabajo de 30 estudiantes, ¿no? Pero en esta sesión nos podemos llevar de un grupo, en la siguiente otra, porque lo que es cierto es que para desarrollar la competencia, para desarrollar alguno de los desempeños y las capacidades, no es que es una vez, check, ya lo hice, ¿no? Claro. Por ejemplo, me hablaban de aprender a leer caricatura, entonces, claro, no lo va a hacer una caricatura y ya check, ya sabe leer caricatura, tendremos que leer muchas, y entonces ahí ir recogiendo, llevando y retroalimentando por escrito también es una forma, pero hacerlo cotidianamente con conversaciones es otra, ¿no? Genial. Tenemos otras preguntas y comentarios. Aquí, por ejemplo, nuestra amiga Erika Uribe Erika Uribe nos dice, ¿habrá ejemplos de inicial? Erika, te comentamos que sí, van a haber ejemplos de inicial. El equipo de inicial está trabajando fuertemente en ello para brindarnos ejemplos tanto del ciclo 1 como del ciclo 2. Así que el próximo miércoles no te pierdas el programa, que ahí los vamos a traer. Y acá también veo que nos están preguntando por ejemplos de matemáticas. Sí. Nos comentabas tú también, ¿verdad?, que el equipo está trabajando, ¿no? Sí, en realidad los equipos están trabajando en ejemplos para matemáticas, educación física, arte, comunicación, para todas las áreas curriculares, en realidad. Ese es nuestro deseo. Vamos a traer ejemplos para todas las áreas de manera que ustedes puedan saber cómo diseñar y tengan ideas variadas, diversas de cómo diseñar situaciones potentes. Luego tenemos aquí a Freddy que nos hace una pregunta interesante y dice, ¿desarrollo de competencias y actuar competente son procesos diferentes? Ajá. ¿Qué podríamos decir? Yo creo que son procesos que son dos caras de una misma moneda, como conversábamos en nuestro diálogo anterior. Claro, uno se pregunta, como eso que siempre no se da como ejemplo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y entonces el tema es que, como sabemos, el hacerse competente no es hacerlo en teoría, sino es ponerse en situación y actuar. En ese actuar vamos a ir generando estos esquemas de actuaciones que hemos dicho y eso te va a permitir desarrollar tu competencia. Y mientras más desarrolles tu competencia, vas a poder actuar de manera más compleja. Y mientras más estés actuando, más va a ser desarrollada tu competencia. Entonces, es como decir, ya, yo actúo y de ahí desarrollo, o yo desarrollo y de ahí actúo. No, el desarrollo de competencias es en el actuar, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Que uno dice siempre, ¿es uno cómo aprende a nadar? Nadando. ¿No? Y también iremos en este constante aprendizaje y mejoramiento que hablabas de ir de una actuación más novata a una actuación experta, ¿no? Precisamente en este desarrollo de competencias. Tenemos más preguntas, ¿ah? ¿Cuáles? A ver, aquí tenemos... A ver, se me están escapando.
Acá dicen, en primaria, en la unidad didáctica se plantea una situación significativa en la que debe integrar áreas. ¿Cómo trabajar las áreas que no se vinculan con la situación significativa? Y eso nos los hace llegar Erwin Olari Díaz. Cuéntanos. Hola Erwin. Cuando la situación no convoca todas las áreas curriculares, pues por su propio peso cae la respuesta. Hay que integrar de manera fluida la complementación de las competencias en una situación debe fluir. Si no fluye, pues hay que trabajar unidades independientes. No se debe forzar bajo ninguna circunstancia la convergencia de las competencias. Otra pregunta que nos haces es acerca de ¿en cuántas sesiones puedo trabajar un experimento cualquiera de CTA? Mira, no sabríamos decirte si es experimento o no. ¿De qué va a depender si es un experimento? Va a depender del problema que te has planteado y de la hipótesis que se ha formulado para orientar el trabajo de indagación. Entonces, pueda que el trabajo de indagación que quieras hacer con tus estudiantes no desencadene un experimento, sino un estudio de campo. Por ejemplo, si quisiera saber cuánto y qué tipo de desechos producen en la escuela, eso es un interesante tema para que se pueda trabajar desde la indagación. Pero la hipótesis no va a desencadenar un experimento, sino más bien un estudio de campo. Entonces, ten en cuenta, por favor, que cuando se trabaja la competencia indaga, no necesariamente tienes que hacer un experimento. Si hay un experimento es porque la hipótesis así lo demanda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por favor, te recomiendo que leas las orientaciones para la enseñanza de ciencia del nivel primario que hemos colgado en la red y que también en físico han llegado a las escuelas. Gracias, Willy. Tenemos otra pregunta, Lilia, para ti. Dice, en una sesión de aprendizaje, específicamente del área de PCC, ¿necesariamente se tiene que movilizar sus 2 competencias con sus 9 capacidades? Mira, ¿qué le podemos responder a Aide? Aide, lo primero que creo que tenemos que dejar de pensar es en una sesión. Tenemos que pensar en la experiencia en su totalidad, que van a ser un conjunto de sesiones, es decir, tenemos que dejar de pensar en la fracción pequeña y lo primero que tenemos que hacer es pensar en la unidad, así como les hemos planteado en el ejemplo, que puede ser, digamos, establecida a manera de una BP, a manera de un proyecto, a manera de un estudio de caso o a manera de una unidad. Ahora, en una unidad podemos trabajar una competencia, podemos trabajar las 2 competencias, se deben trabajar las 2 competencias. Yo diría que la respuesta va en el sentido que nos mencionaba Willy para ciencias. Es decir, lo que debe mandar, por decirlo de alguna manera, es la situación. Entonces, por ejemplo, en este caso que se mencionó, en realidad lo que no se explicó a profundidad, pero que se hacía un trabajo entre el profesor de ciencias sociales y el profesor de ciudadanía, pero trabajando específicamente la competencia de convive y participa, porque se trabaja mucho con esta idea de la corrupción en la época del guano, por ejemplo, ¿no? Entonces allí como que por su propio peso se hizo una alianza entre estas competencias y la competencia de convive y participa, y no necesariamente se trabajó la de construye. Sin embargo, pueden haber otros ejemplos, ¿no? Así pensando rápidamente, ¿no? Un problema muy fuerte en el país y que quizás está, digamos, azotando a los y las adolescentes. Ese es el tema de la trata de personas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la trata de personas, uno además piensa en Madre de Dios, pero en Lima también es un problema importante, y ahí uno se pregunta, ¿es un problema ciudadano? ¿Es un problema personal? ¿Requeriríamos trabajar la competencia de construye y de construye su identidad? Entonces, creo que ahí, por su propio peso, cae que son las 2. O sea, es un problema vinculado a ciudadanía, pero también puede ser que esté vinculado con cómo yo me cuido, cómo yo me conozco, cómo yo autorregulo, ¿no? Cómo yo vivo mi sexualidad de una manera responsable, cuidándome, con la reflexión ética. Entonces, creo que en realidad lo pertinente es
decir, este es el problema que está afectando, qué requieren los chicos y las chicas para enfrentar. No hay que forzar, porque lo que no puede pasar, creo yo, es que en una clase un chico, ¿no? Imaginemos una situación que tú vas a la clase y tú le preguntas, oye, ¿por qué estás investigando esto? Y que el chico te diga, no sé, la profesora me ha dicho. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque ellos son los que le tienen que entender la lógica, porque recordemos que ellos son los que tienen que diseñar sus propios procesos y tienen que saber las metas y el propósito, que no es la discusión de hoy, que le vamos a tener, creo que en la sesión de la cuarta, si no me acuerdo mal, pero busquemos la consistencia y no tanto de si tienen que ser todas las 9. Efectivamente, cuando trabajamos ya con cada competencia, la idea es cómo esas capacidades, y lo hemos mencionado creo todos, se enriquecen unas a otras y cómo se combinan para realmente impulsar el actuar competente del que conversábamos hace unos minutos. Pero significa también de que entonces que podríamos nosotros ir mirando como profesores, ¿no? Aquellas situaciones, ¿no es cierto?, que pueden ser el escenario natural para el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces quizás en nuestra expertise vayamos juntos, salgamos de tal manera que no nos quedemos entre muros en la institución, como tú decías, sino en una actividad, en una acción extramural, vamos a mirar la realidad para poder encontrar escenarios naturales, ¿no? Y de tal manera que podamos hacer incluso, ¿no?, una relación, un banco, un inventario de esas situaciones, ¿no es cierto?, parecidas, en las que incluso los estudiantes podrían naturalmente transferir lo que van desarrollando, porque es en una y otra vez que se encuentran con la situación que se vuelven más competentes, como hemos dicho, ¿no? Y en eso, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿y cómo es esto de la diversificación en un enfoque por competencias, ¿no? Y ahí todavía tenemos mucho que discutir. Pero algunas veces conversando acá con especialistas decíamos, en realidad lo que deberíamos tener claro es que hay como grandes problemas nacionales que en todo el Perú tenemos que discutirlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un gran incendio en la Amazonía y ese es un problema que nos aqueja a todos, ¿no es cierto? Sería propicio que hoy, mañana, todos en la escuela estuvieran discutiendo y entendiendo por qué se producen estos incendios, qué cosas es lo que tenemos que evitar, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay problemas que son más fuertes en una región. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una región? Detectar cuáles son esos problemas y que no haya ninguna estudiante que pase por una escuela o una región que no vea esos problemas que son, digamos, potentes en nuestra región. Pero también en la localidad, también en nuestra propia comunidad, ¿no es cierto? Entonces, hacer ese como cajoncito de problemas nacionales, problemas regionales, problemas locales. Las competencias van a ser siempre las mismas, pero el foco tendrá que ver con qué es lo que pasa. Y lo que yo creo es que todos tenemos que escoger de esos cajoncitos nacionales, regionales, locales, incluso de las propias escuelas. Y muy importante lo que ha dicho Senia, ¿no? Comenzar a como hacer problemas similares pero diferentes que lleven a saber cómo actuar en determinadas circunstancias, y eso es lo que va a permitir asentar ese esquema de actuación pertinente y transferir en otras situaciones similares, ¿no? Genial. Tenemos una última pregunta porque, aunque ustedes no lo crean, ha volado el tiempo. Y la última pregunta nos las hace Humberto Dacamen. ¿Una tarea auténtica es equivalente a una situación potente? ¿Qué podríamos responderle? Nos pide hacer un paralelo, ¿no? Si una tarea auténtica equivale a una situación potente. Mira, en general yo creo que si ese tema les interesa, podemos hacer un espacio en alguna de las próximas sesiones. Yo creo que este concepto de tarea auténtica nos puede ayudar a pensar algunos criterios. Sin embargo, el concepto de tarea auténtica no sale de una propuesta de enfoque por competencia. Sin embargo, sí hay una serie de características súper pertinentes de estas tareas. Entonces, creo que quizás podemos usarlo como base, pero como profesionales que somos, poder ver qué tanto eso se adecua en un enfoque por competencia, qué criterios nos pueden servir,
cuáles otros tendríamos que aumentar. Por ejemplo, en una tarea auténtica no se habla de esta fuerza que tiene que tener la combinación de capacidades. Entonces, no es que sea exactamente lo mismo, pero como cualquier aporte a la educación, creo que hay que mirarlo y ver qué tanto enriquece nuestro pensamiento y poder utilizarlo en nuestra propia apuesta de desarrollo por competencias, ¿no? No sé si en esa línea, Guy Claxton dice, la mejor teoría para hacer algo, pues es aquella que te sirve. En la línea de lo que dice Lilia, si este aporte de la idea esta de las tareas auténticas puede fortalecer el trabajo por competencias, sería una buena ocasión para experimentar y comenzar a escribir, porque la teoría se practica y se teoría desde la práctica también. Se conceptualiza. Se conceptualiza desde la práctica. Y se aporta. Sí, sí, bien. Bien, entonces vamos llegando a nuestro último programa, mejor dicho, a nuestro último bloque del programa de hoy, y los queremos invitar a que nos continúen viendo la próxima semana, el día miércoles a la misma hora, 3 de la tarde. Los esperamos aquí desde el Ministerio de Educación para seguir dialogando y reflexionando sobre este importante tema. Diálogos sobre la evaluación en el aula. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, nos vemos.